todos mis hermanos y amigos en Cristo Jesús de este canal, Jesús el Gran Yo Soy. Es una alegría que nuevamente podamos aprender más de la palabra de Dios. Y hoy vamos a tener una reflexión sobre el Salmo capítulo 3. Ya vimos en el Salmo 1 cómo David habla del justo y cómo él se tiene que apartar de todos esos malos consejos. En el Salmo 2 vimos el Salmo mesiánico que habla acerca del futuro reinado de Jesús. Este es un salmo donde vamos a encontrar unas emociones tan altas de tristeza, así como unos cambios tan drásticos también de paz y seguridad. En este salmo vamos a ver cómo este hombre de Dios tuvo tanto miedo al principio, pero cómo él, al clamar a ese Dios, al único que lo podía salvar, tuvo un estado de paz después que lo hizo descansar tan bien como lo vamos a ver en el estudio de este salmo de hoy. Bueno, el tema de este salmo se puede decir así que es una plegaria pidiendo protección al único Dios que lo podía salvar. ¿Saben lo que me gusta de ver de la historia de David? Es que David era un hombre como nosotros. Era un hombre que cometió muchos errores. Por lo que vemos en este salmo, los problemas que tuvo este hombre, es cierto, tenemos que reconocerlos, que fueron debido a su pecado. Bueno, pensemos inclusive en la parte de ahí abajo, cuando ustedes lean en sus Biblias, dice ahí el Salmo 3, Salmo de David, cuando huía de delante de Absalón su hijo. Es importante que eso sí fue inspirado por el Espíritu Santo. Eso sí fue lo que este es, como dicen, la llave que nos anticipa porque es que David va a escribir todo lo que dice ahí en este salmo. Tenemos que reconocer que sinceramente tenía un problema bien grande David, y eso fue debido a su pecado, ¿va? Recuerden que cuando David cometió ese pecado con Betsabé y mandó a matar al esposo, a Urías, ¿va? El Señor le dijo que la espada nunca se iba a apartar de su casa. Y bueno, en este salmo nos explica que fue su propio hijo que lo andaba persiguiendo para matarlo y quedarse con su reino. De ahí que David explica en el versículo 1, miren lo que dice: Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Pensemos por un momento en esto. Este hombre tenía razón al decir, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Créanme, en la Biblia encontramos hombres que tuvieron problemas y este hombre fue uno de ellos. Y cuando dice que se le han multiplicado es literal que lo está hablando. Este hombre tenía enemigos por donde sea, ya sea que él tenía a los filisteos, a los moabitas, a los amonitas, a los sirios. Pero aquí en este caso estamos viendo que su mayor preocupación era que su propio hijo lo estaba persiguiendo. Y claro, su hijo Absalón se había armado de un gran ejército. Para comenzar, se cree que él pudo haber armado prácticamente a las 10 tribus del norte, como vamos a ver después cuando el reino se dividió, que en el tiempo de David no se había dividido, ¿va? Pero en este entonces, Absalón había reunido un ejército tan poderoso que David llega a decir, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí, es cierto. Aparte de Absalón, su propio hijo, David tuvo otros enemigos que era su propio consejero, Ahitofel, y otros príncipes que se rebelaron contra él. Y es bien conocido que cuando uno falla, es lógico, le van a tener problemas. Este hombre había cometido un pecado bien grande, ¿va? Como vemos. Y por eso es que se aumentan los problemas. Y dice el versículo 2, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Tenemos que reconocer que es una triste realidad la que vemos siempre en el mundo cotidiano en el que vivimos. Que cuando fallamos, es lógico que nos van a venir problemas. Es lógico que inclusive hasta la gente va a decir que para nosotros no hay salvación o que Dios no nos va a perdonar. Eso era lo que le estaban dando a entender estos enemigos a David, si lo vemos de esa forma. Posiblemente cuando el pueblo de Israel o esos enemigos de David se dieron cuenta que David cometió este terrible pecado, muchos decían, no, para él no hay salvación.
Y ese es el mundo en el que vivimos. Piensen, cuántas veces cuando uno falla, se le vienen esos pensamientos, o la gente misma a veces lo ataca a uno. Si se dan cuenta que han cometido algún pecado, por ejemplo, son muchos los problemas que se levantan. Aquí vemos a un hombre que está en un estado elevado de tristeza, de angustia, porque miren, si a él se lo hubieran perseguido otros enemigos, como les acabo de mencionar, los filisteos, los moabitas, los amonitas, él de cierta forma hubiera tolerado eso porque él sabía que esos eran sus enemigos de siempre. Pero que su propio hijo lo persiguiera para matarlo, eso sí lo dejó muy, muy desanimado a este hombre. Por eso es que vemos que él dice: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen: no hay para mí, no, de mí no hay salvación para él en Dios. Tenemos que recordar que cuando nosotros, por voluntad propia, a veces pecamos, es lógico, eso nos va a traer problemas. Inclusive eso a veces hasta nos va a desalentar, como le pasó a este hombre. Este hombre se sintió bien desalentado porque es cierto, él sabía que tenía muchos problemas, pues. Y literales, por cierto. ¿Cuántos de nosotros no experimentamos eso en la vida también? Que cuando hemos fallado, lo primero que se nos viene a la cabeza es si Dios nos va a perdonar. Pero tenemos que reconocer algo, que aún cuando nosotros hemos fallado, como lo hizo este hombre también, porque este hombre pecó también, vemos que este hombre, en vez de haberse tirado al abandono, él igual buscó refugio en Dios. A pesar de que él había pecado, él no dejó que igual el pecado le quitara la tristeza y la alegría que sabía que podía encontrar en el único Dios que lo podía perdonar y librar de esta situación, porque recuerden que Absalón quería matarlo, pues. Eso no justificaba ese hecho de que Absalón quisiera matar a su propio padre, y ahí es que a él se le pasó la mano también, Pero vemos que David, a pesar de que él había fallado y todo esto, y que decían que, y sus enemigos decían que para él no había salvación, él ignoró eso, y él siempre buscó refugio en Dios, como lo vamos a ver en el versículo 3. Pero antes de ver el versículo 3, pensemos en esto. Siempre que le fallemos a Dios, es cierto, es malo que lo hagamos, porque a Dios no le agrada el pecado, es cierto. Eso es una doctrina fundamental del Evangelio, no como ese falso Evangelio que nos están enseñando, de que sí, Dios es amor y Dios puede tolerar. No, Dios no tolera el pecado, eso sí. Pero cuando fallamos y nos arrepentimos y rectificamos aquello día a día, Dios está dispuesto a levantarnos nuevamente. No dejemos que esa culpa nos atemorice y nos haga pensar que por eso ya no tenemos salvación, o que todos los problemas del mundo se nos van a venir encima, cuando tenemos a un Dios que es perdonador. Bien se ha dicho una frase de que no hay pecado más grande que la gracia de Dios. Y la verdad, ustedes tienen que reconocer eso también. Sí, es cierto, a este hombre le vinieron estos problemas por ese pecado que nos explica ahí al principio, la introducción de este salmo. Pero este hombre igual no dejó que eso le quitara su postura de ver hacia arriba, hacia allá a Dios, como dice el versículo 3. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Vamos a encontrar, esta es una de las primeras figuras que vamos a encontrar de Dios acerca en este libro. Este libro contiene bastantes figuras que asemejan a Dios con algo. Figuras literarias como se conocen en lo que enseñan en teología, en la hermenéutica. Por ejemplo, David aquí está usando una figura literaria que se llama el símil. Lástima que aquí no usa la palabra como, no dice así, mas tú, Jehová, eres como un escudo alrededor de mí, sino que él lo hace implícitamente, pues. Pero esta es la primera de las figuras que va a usar David en todo el libro de los Salmos. Y qué bonita descripción da acerca de Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Siempre tenemos que tener presente que cuando le hemos fallado a Dios, solo podemos acudir a Él como nuestro refugio, como nuestra protección. Aquí David está hablando de Dios como su refugio, su escudo, esa protección que le podía dar a pesar de todos esos ataques que recibió durante su reinado.
él igual no dejó de confiar en Dios, él siguió confiando en Dios. Más adelante vamos a hablar de un pecado que cometió David, del cual no se habla, ¿va? Pero lo que les quiero dar a entender es que David hizo un censo y eso lo vio mal Dios y murieron muchas personas. Pero vino un profeta y le dijo: ¿qué prefieres? ¿Que 3 meses tus enemigos te ataquen? ¿O que la sequía venga a este país? ¿O qué quieres? ¿Que tus enemigos te destruyan? ¿Saben qué fue la respuesta que dijo David? Caiga yo en las manos de Jehová, pero nunca en las manos de un hombre. Lo que quiero darles a entender es que David, a pesar de que era un hombre que tuvo las mismas fallas que nosotros, no pueden decir ustedes que posiblemente, me atrevo a decir con cierta seguridad, que algunos de los que estamos aquí no hemos cometido los pecados que este hombre ha cometido. Y espero en Dios que no los vayamos a cometer tampoco, ¿va? Porque que Dios nos libre, que Dios nos proteja, que no nos deje caer en esa tentación, ¿va? De hacer lo que este hombre hizo. Pero ¿saben qué es lo que me gusta de este hombre? Que a pesar de que este hombre cometió esos terribles pecados, él igual no dejó de implorarle al Señor. Mas tú, Jehová, él siempre se refugió en el Señor, y eso es lo que tenemos que hacer. No debemos dejar que la culpa nos haga sentir, ¿cómo dicen esto, hombre? Que nos haga sentir como solo resentidos de lo mal que hemos hecho, sino que no, tenemos que ver hacia el Señor y saber que Él es nuestro escudo contra todos esos ataques, ya sea en tu mente. Eso de que Dios no te perdonará por eso, no hay que creer eso. Dios perdona todo eso. Y sí, lo que tenemos que hacer es pedirle al Señor que nos cambie en esa área dura que tenemos en nuestra vida. Él lo va a hacer, hombre. Si solo confiamos en Él, Él lo va a hacer. Por eso dice David: mi gloria y el que levanta mi cabeza. Saben, solo Dios nos puede levantar de situaciones como estas, como las que vamos a ver más adelante. Cómo Dios libró a David de su propio hijo. Cómo Dios rescató, salvó a David literalmente de esta situación. Porque solo Dios puede ponernos en alto a pesar de lo mal que le hemos fallado a Dios. Y me gusta esta otra parte que dice: con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió desde su monte santo. Obvio que David solo acudía al Señor. Con mi voz clamé a Jehová. Saben, este era uno de los hombres que más le oraba a Jehová. Y él sabía que para toda situación, ya sea que él haya pecado o no haya pecado, como vamos a ver en el Salmo 6, si Dios lo permite, vamos a ver que este hombre siempre, a pesar de todo, él clamaba a Jehová. Porque sabía que solo Él era el único que podía librarlo de esto. Ese Dios verdadero al cual nosotros también hemos escuchado y hemos creído. Bueno, si han creído de corazón en su santo Hijo, ¿va? Y Él me respondió desde su monte santo. Siempre que una oración es dirigida hacia Dios y de acuerdo a su voluntad, y sabiendo que es conforme a lo que Él quiere que hagamos, Dios va a responder esto. David sí se arrepintió del pecado que había cometido con Betsabé y Urías, ¿va? Pero vemos que esto le trajo esos problemas que mencionan en los versículos 1 y 2. Pero a pesar de que sus enemigos decían que él ya no tenía el favor de Dios, de que Dios ya lo había abandonado, de que Dios ya no lo quería, David no se dejó vencer por esas mentiras. Él sabía que tenía un escudo en Dios. Él sabía que en Dios había perdón de pecados porque él se arrepintió de corazón. Y sabía de que era un Dios misericordioso y por eso acudió a Él, con su voz clamó. Y como lo hizo de corazón, claro que el Señor mandó ayuda, mandó su salvación. Y miren cómo por eso les decía al principio, cómo ese estado de ánimo, de angustia, de desesperación, cambia ahora a un estado de paz completamente agradable, si lo podemos ver así. Miren lo que dice el versículo 5. Yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. Quiero que pongamos mucha atención a esto. Yo me acosté. Ojo, que no solo fue que se acostó y estuvo ahí dando vueltas en la cama. Dice que esa paz que le dio Jehová, ese escudo que es el Señor, lo ayudó a dormir en paz. ¿Saben? Esa es la mejor calma que podemos tener para nuestra vida.
pídele siempre al Señor en oración si has fallado en algo o si estás en angustias, porque de repente todos estamos en algún problema. Todos estamos pasando por situaciones difíciles, eso sí. Pero no dejemos de mirar hacia lo que es correcto, hacia Dios, hacia lo que nos enseña su palabra, que solo tenemos que poner nuestra mirada hacia allá. Y saben, cuando nosotros hacemos eso, cuando clamamos, no solamente tenemos que clamar con nuestra boca así, hablando, también en nuestra mente lo podemos hacer. ¿Cuánta gente se ha salvado solo con pedirle al Señor en su mente que lo salve? No necesariamente tiene que ser, sí, está bien que oremos también, va. A veces con nuestros ojos cerrados está bien, hagámoslo. Pero óigame, cuando clamamos al Señor de corazón, el Señor va a enviar su ayuda, va a enviar su salvación. ¿Y saben qué es lo más bonito? Que nos va a dar su consuelo y su paz, que es lo que tanto necesitamos. Miren, este hombre estaba angustiado, ahora este hombre ya podía acostarse y dormir, porque ya la paz de Dios ya le había inundado su corazón, ya le había dado esa seguridad de que Dios lo iba a librar de eso. ¿Y qué pasó después? Se despertó a la mañana siguiente, dice, y desperté porque Jehová me sustentaba. Esa es la mejor garantía que podemos tener. Saber que tenemos a un Dios real que nos sustenta. Nos alivia de nuestras angustias, hombre, de esa tribulación que tenemos muchas veces en nuestra mente, de ese montón de malos pensamientos que se nos vienen. Tenemos la confianza de que tenemos un Dios que nos va a dar esa paz. Claro, siempre y cuando clamamos solo a Él, va. Porque aquí lo hizo David así. David clamó al Señor y el Señor le respondió. Eso sí, tenemos que tener presente eso siempre. Y como él se pudo acostar y dormir en paz, se despertó. Y ahora miren lo que sigue diciendo en el versículo 6. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Ven, como aquello de que lo hacía aquello que lo tenía tan asustado, lo hizo de que nuevamente volviera a levantarse, pues, y decir, no temeré a 10 millares, literalmente. Bueno, que no es que eran millones, va, pero sí eran muchos los que querían destruirlo. Pusieron sitio contra él, es decir, lo rodearon, pues. Cuando lo vemos en el segundo libro de Samuel, vemos que todo el ejército que Absalón había reunido sitió donde estaba David. Pero vemos que como él en ese momento, él clamó al Señor, el Señor lo libró y por eso dijo, no temeré a 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí. Eso es lo que produce la gracia de Dios. Cuando reconocemos de que en Él tenemos libertad, nos viene una paz increíblemente gozosa, esa paz que el mundo no puede explicar. Y se viene la seguridad también de que aunque vengan muchos problemas por delante, no importa, sabemos que hay un Dios que nos ha garantizado esa seguridad. Dice David, Jehová me sustentaba. ¿No creen ustedes que el Señor nos sustenta? Bueno, hasta el día de hoy, si estamos aquí, es porque el Señor nos ha sustentado. Dejemos de dudar o dejemos de pensar que Dios se va a enojar o que va a estar siempre disgustado. No, Él quiere que siempre estemos dependiendo de Él. Y aún así, cuando veamos estos problemas, pongamos nuestra mirada en Él. ¿Saben? Eso nos va a traer tanta seguridad que sí, se van a venir problemas, eso nadie lo niega. Pero lo bueno es que con la ayuda de Dios los vamos a enfrentar muy bien. Así como este hombre que dijo, ya no temeré a 10 millares de gente. Ya había visto la salvación que Dios había hecho en él muchas veces. Cuando los amonitas, los filisteos eran los peores enemigos de los israelitas. Y David vio bien cómo Dios había humillado a todos sus enemigos. Por eso después él se acordó de esto y dijo, no temeré a 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí. La lección es que no tenemos que dejar que todo eso, que aunque hemos fallado al Señor, que posiblemente tengamos problemas por algo que hemos hecho mal, igual no dejemos de ver hacia donde está el Señor. No debemos dejar no tenemos que desconfiar del Señor. Siempre tenemos que clamarle a Él. Él está dispuesto a ayudarnos. No podemos ignorar eso tampoco. Y por eso dice después, aquí es otra parte que me gusta, dice,
Levántate, oh Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Y como vamos a ver, pues la verdad, el hijo de David tuvo un mal final. Porque bueno, pues como vemos en la Biblia, pues su propio general lo mató, ¿va? Pero todo el ejército que con él andaba también fue humillado. Porque la verdad tenemos que reconocer que Dios también está en contra del pecado, ¿va? Y de todas esas desobediencias. Lo que Absalón hacía no era justificable tampoco. Y por eso es que también recibió su merecido. Dice, los dientes de los perversos quebrantaste, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Tenemos que reconocer que Dios siempre va a actuar con justicia. Y ahí es donde tenemos que nosotros apoyarnos. Sabemos que tenemos un Dios que va a hacer justicia siempre. Como vamos a ver en el estudio del siguiente salmo, el Salmo 4, que habla David de ese Dios de justicia. Pero lo importante es que aquí vemos que nuevamente ese Dios de justicia salvó a David. Pero obvio, ¿va? David clamó a él y Jehová le respondió desde su monte santo. Claro, para el judío piadoso el monte santo era el templo, a Sión, la ciudad santa. El judío piadoso siempre miraba hacia allá como una figura de lo que es Cristo, ¿va? Sí. Ahora nosotros los cristianos, claro, no tenemos que ir hasta Jerusalén, ¿va? Ahora los cristianos, como dice Pablo, tenemos que poner nuestra mirada en las cosas de arriba, donde está Jesús. Entonces ahora nosotros, cuando le fallemos al Señor, no dejemos que somos... Sí, es malo lo que hacemos. Es buena señal de que si reconocemos que es malo que hemos hecho y le pedimos al Señor que cada día nos cambie aquello, Dios va a obrar. No lo dudemos. Él dijo, el que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el final, dijo el mismo Pablo. Pablo también era un hombre que tenía debilidades y él siempre acudía a la ayuda del Señor. Aquí vemos a un hombre también que tenía muchos problemas y acudió solo al único que podía salvarlo, ya sea física, espiritual o literalmente, pero todo viene de Dios. Y por eso es que concluye el versículo 8, la salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Qué interesante, la salvación es de Jehová, siempre ha sido así y siempre será. No es por méritos humanos, no nos creamos jamás esa mentira de que yo lo logré por mi mano propia. Todos los siervos de Dios que vieron la mano de Dios se dieron cuenta que era el poder de Dios que los libraba, no era su propia mano. Ejemplos les puedo poner muchos. Gedeón. Imagínense Gedeón, 300 soldados contra 30,000 soldados. Gedeón sabía que el poder no venía de ellos, de mano humana, venía de Dios. Entonces la salvación es de Jehová. Josué, cuando entró a la tierra prometida, se estaba enfrentando a enemigos más poderosos que ellos. Pero sabían que la salvación no era de ellos, era de Dios. El mismo David que estamos leyendo aquí, él también sabía. Siempre él se dio cuenta que de todo problema fue el Señor que lo salvó. No fue su mano propia. Y lo que vamos a ver más adelante en el libro de los reyes, si Dios lo permite, como otros reyes que fueron piadosos al Señor, reconocieron que la salvación solo viene de Jehová. Josafat, por ejemplo, tenía un ejército tan poderoso, pero cuando vino un enemigo a rodearlos, él se dio cuenta que si no clamaba al Señor, no iba a salir libre de esa guerra, a pesar de que tenía un ejército tan poderoso y bien disciplinado. Él, como rey piadoso, reconoció que la salvación solo es de Jehová. Y la bendición que Él da es sobre todos aquellos que han creído en Él. La pregunta es, ¿tienen ustedes a Cristo en su corazón? ¿Quieren ustedes ser parte de ese pueblo de Dios? Solo tienen que entregar su vida a Cristo. Recuerden que la salvación solo es de Dios, eterna, física y espiritualmente. ¿Y cómo recibimos esa vida eterna? A través de su Hijo, el cual se hizo carne. Y dice su palabra que todos los que creen en Él van a tener vida eterna. Y claro, ahora que es la iglesia, ¿va? Recuerden que en este tiempo, cuando David escribía esto, era sobre el pueblo de Israel, toda la nación de Israel, las 12 tribus, ¿va? Estaba hablando de todos aquellos israelitas y judíos que temían al Señor. Ahora en este tiempo, ¿cómo lo podemos aplicar esto? Con la iglesia.
Pensémoslo por un momento, es cierto, en su soberanía Dios ha permitido que muchos siervos de Él sufran el martirio, porque eso fue lo que nos garantizó Cristo, que si le obedecemos vamos a sufrir. Pero pensemos en esto también, ¿cuántas veces el Señor no ha librado a su iglesia de peligros tan grandes también? Lo que quiero dar a entender es que la salvación siempre va a ser del Señor. No pongamos nuestra mirada en otras cosas, ni siquiera en nuestras propias obras. Porque a veces tenemos la costumbre de pensar que por hacer cierta obra ya tenemos el favor de Dios. No creamos esa mentira tampoco. Dios no necesita eso, hombre. Dios lo que necesita es que reconozcamos lo cual débiles y pecadores que somos más bien, y que reconozcamos que la salvación es de Él y de nadie más. Así que te invito, si no lo has hecho, que entregues tu vida a Cristo. Él es el único, sinceramente, que nos va a dar la salvación en todos los sentidos, en todo, sinceramente, ya sea en lo físico, en lo espiritual, en todo. Él va a proveer todo eso. Y claro, vamos a enfrentar un mundo difícil, pero dijo Cristo, no se desanimen, yo he vencido al mundo y estamos con Él. Bueno, no estamos con Él, Él está con nosotros. Y si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice Pablo, ¿va? Y les agradezco, les pido que, pues como siempre, le den un like, que lo compartan. Eso va a ser una bendición tan grande que mucha gente pueda conocer estas verdades de la palabra de Dios. Y bueno, y que se suscriban también, ¿va? Y bueno, que hagan comentarios también respetuosos también, ¿va? Gracias, y voy a hacer una pequeña oración pidiéndole al Señor, aunque sea así con los ojos abiertos, que el Señor nos guíe, que nos ayude, que tú, Padre Santo, nos libres, que como dijo Jesús, no nos dejes caer en la tentación. Y cuando decimos no nos dejes caer en la tentación, es que no nos dejes caer, Padre, en esas mentiras que nos produce tanto la gente o el enemigo mismo, o a veces nuestra conciencia, Señor, de culparnos de que si hemos fallado no hay salvación en ti. Claro que siempre va a haber salvación en ti, Señor. Oro porque verdaderamente, Padre, nos guíe, Señor, y siempre nos ayudes a ver hacia las cosas celestiales, Señor, hacia tu Santo Hijo, Padre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, que Dios les bendiga.